Aurora escuchó el sonido de los cascos del caballo acercándose y su corazón se disparó. Encogida dentro de la casa abandonada, embarazada de 6 meses y sin fuerzas para correr de nuevo, se arrastró hasta la ventana rota y espió a través de una rendija en la madera podrida. El hombre que venía por el camino de terracería no era Martín. Tenía hombros anchos, sombrero de palma, ropas de trabajo honesto. Guiaba un caballo que cojeaba visiblemente y había algo en sus movimientos, una calma, una paciencia que era lo opuesto a todo lo que ella había conocido en los últimos años. Aurora tomó una decisión que podría salvarla o condenarla. Se limpió las lágrimas del rostro con las manos temblorosas, respiró hondo, protegiendo su vientre, y salió de la casa. Caminó hasta la cerca de madera vieja que rodeaba el terreno y se quedó allí, esperando. Cuando Vicente Ramírez alzó la vista y la vio, embarazada, herida, descalza, apoyada en aquella tranquera como si fuera lo único que le impedía derrumbarse, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Ella susurró una sola palabra con la voz quebrada: «Ayuda». Antes de continuar, si esta historia te está conmoviendo, suscríbete al canal Cuentos del Rancho y deja tu like. Comenta aquí abajo. ¿Crees que es posible empezar de nuevo después de tanto dolor? Tu respuesta me ayuda a traer más historias como esta. A finales del siglo XIX, en regiones aisladas de México, historias como esta eran comunes. Aurora se despertó sobresaltada con un dolor agudo en la espalda, con todo el cuerpo adolorido contra el suelo duro de tierra apisonada. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. La casa abandonada, el cuarto vacío con telarañas en el techo y agujeros en las paredes por donde entraba el viento frío de la madrugada. ¿3 días ya? ¿O eran 4? Había perdido la cuenta. Llevó la mano instintivamente a su vientre abultado, sintiendo al bebé moverse dentro, y un alivio amargo la invadió. Todavía vivo, todavía resistiendo, a pesar de todo, a pesar del hambre que le roía el estómago, a pesar del agotamiento que pesaba en cada músculo, a pesar del miedo constante que la mantenía despierta noche tras noche, escuchando cada sonido del monte como si fuera Martín viniendo a buscarla. Se arrastró hasta la ventana rota, con los pies descalzos sangrando de tanto andar en suelo irregular, y miró al cielo. Nubarrones se acumulaban en el horizonte, una tormenta se acercaba. Necesitaba encontrar una manera de tapar los agujeros del techo, o la lluvia entraría y empaparía el único rincón seco que quedaba. Pero no tenía fuerzas, apenas podía mantenerse de pie por más de unos minutos sin sentir mareos. La última comida decente había sido la noche antes de la fuga, cuando Martín la obligó a cocinar para él antes de emborracharse y desmayarse en la silla. Fue su oportunidad, la única. Había tomado un pequeño bulto con un vestido roto, una manta delgada, y había huido por la ventana trasera mientras él roncaba. Corrió por el camino oscuro hasta que las piernas le cedieron. Luego caminó, luego se arrastró, guiada solo por el instinto de supervivencia y el recuerdo de que años atrás, cuando aún era soltera, había oído hablar de una casa vieja abandonada en las tierras del hacendado Vicente Ramírez. Un lugar olvidado, un lugar a donde nadie iba. Le llevó 2 días encontrarla, y cuando finalmente empujó la puerta y entró, se desplomó en el suelo y lloró hasta no tener más lágrimas. La tormenta amenazaba desde el amanecer. Vicente notó las nubes oscuras acumulándose sobre las montañas mientras tomaba café, sintiendo en el aire ese olor húmedo y pesado que siempre precedía a las lluvias fuertes del campo. A sus 40 años, conocía cada señal de la naturaleza en esa tierra como conocía las líneas de su propia mano. Sabía que tenía pocas horas antes de que el temporal se desatara y, por eso, apuró a los trabajadores en los potreros, ordenando que recogieran las herramientas y llevaran el ganado a los corrales techados. La hacienda necesitaba estar preparada.
Pero cuando bajó a las caballerizas para revisar los caballos, encontró la puerta lateral forzada y el compartimento de Tormenta vacío. El alazán era su animal más valioso, comprado años atrás a un criador de Jalisco, y tenía un temperamento difícil que Vicente había pasado meses domando con paciencia. El caballo nunca se había escapado antes. Fue Lorenzo, el capataz, quien encontró las primeras huellas, marcas de cascos irregulares en la tierra húmeda, algunas manchadas de sangre. El animal estaba herido y, por el patrón de las pisadas, cojeaba de la pata delantera izquierda. Vicente sintió que el estómago se le encogía. Un caballo herido suelto durante una tormenta era una sentencia de muerte, ya fuera por los depredadores que rondaban el monte o por el propio pánico que lo haría correr hasta caer exhausto. Sin dudarlo, Vicente ensilló otro caballo, tomó una soga y un saco con medicinas para animales y siguió el rastro. El viento ya soplaba fuerte, doblando las ramas de los árboles y levantando hojas secas en remolinos. Truenos lejanos resonaban como tambores de guerra. Necesitaba ser rápido. El rastro serpenteaba por la propiedad, alejándose de las áreas habitadas y dirigiéndose hacia la parte más olvidada de las tierras de Vicente, donde el monte cerrado daba lugar a algunos claros con pasto alto y árboles retorcidos. Era allí donde se encontraba la antigua casa de los Álvarez, una construcción abandonada hacía al menos 15 años, desde que la familia se mudó a la ciudad, dejando todo atrás. La casa era de adobe, con el revoque descascarado, tejas coloniales cubiertas de musgo, ventanas sin vidrios, donde solo quedaban marcos de madera podrida. Vicente rara vez iba hasta allá. No había motivo. La propiedad era demasiado grande para que se preocupara por un jacal cayéndose a pedazos en los confines de sus tierras. Pero las huellas de Tormenta llevaban directamente hacia allí. Vicente desmontó a unos metros de distancia, amarrando su caballo a un árbol. Llamó al alazán silbando bajo, el sonido que siempre usaba para calmarlo, pero no hubo respuesta más allá del viento creciente en las hojas. La primera gota de lluvia cayó pesada en su hombro, luego otra. El cielo estaba casi negro ahora, y sabía que tenía minutos, quizás segundos, antes del diluvio. Se acercó a la casa despacio, notando que la puerta principal estaba entreabierta. Extraño. La última vez que había pasado por allí, años atrás, la puerta estaba atrancada con tablas clavadas. Empujó la madera hinchada que rechinó en los goznes oxidados. La luz débil que entraba por las ventanas rotas reveló un interior desolador. Telarañas colgaban de las esquinas del techo. El suelo de tierra apisonada estaba cubierto de hojas secas, excrementos de animales y restos de muebles que alguien había roto para usar como leña en algún invierno lejano. El olor era a moho, abandono y orina de animal. Y entonces vio al caballo. Tormenta estaba en lo que un día fue la sala, parado en un rincón, la pata delantera levantada en un ángulo extraño, temblando. Tenía un corte feo encima del casco, sangrando lentamente, y el animal bufó nervioso cuando Vicente entró. «Tranquilo, muchacho», murmuró Vicente, dando un paso adelante con la mano extendida. «Vine a buscarte». Aurora escuchó la voz del hombre dentro de la casa y se le heló la sangre. Estaba escondida en el otro cuarto, encogida detrás de una pila de tablas viejas, con la mano sobre la boca para ahogar la respiración. Alguien había encontrado la casa. Alguien estaba allí. El pánico inicial casi la hizo huir por la ventana trasera, pero entonces la voz habló de nuevo, baja, tranquila, dirigida al caballo. No era una voz ebria, no era una voz violenta, era una voz paciente, cuidadosa. Aurora se arrastró hasta una rendija en la pared y espió. El hombre estaba de espaldas a ella, agachado cerca de un caballo alazán que cojeaba visiblemente.
Vestía ropa sencilla de trabajo, camisa de algodón, chaleco café, pantalones oscuros enlodados. Un sombrero de palma colgaba en su espalda, sujeto por una tira de cuero. Era alto, de hombros anchos, pero sus movimientos eran gentiles mientras examinaba la pata del animal. No era Martín. Definitivamente no era él. Martín tenía gestos bruscos, voz áspera, una presencia que ocupaba el espacio como una amenaza constante. Este hombre era diferente. Tenía el cabello oscuro, ligeramente canoso en las sienes, barba de varios días, manos grandes, pero que tocaban al caballo con el cuidado de quien conoce el dolor. Aurora sintió que algo se rompía dentro de ella, una decisión formándose. No aguantaría un día más en esa casa. No sobreviviría a la tormenta que venía. El bebé no sobreviviría. Quizás aquel hombre la mataría. Quizás la llevaría de vuelta con Martín. Quizás haría cosas peores. Pero quizás, solo quizás, él era diferente. Y en ese momento, con el hambre royendo sus entrañas y la desesperación nublando cualquier instinto de autopreservación, Aurora decidió apostar por la pequeña posibilidad de que aún existieran hombres buenos en el mundo. Se limpió el rostro sucio con las manos temblorosas, se arregló el vestido roto lo mejor que pudo y respiró hondo. Luego, con pasos lentos y silenciosos, salió por la puerta trasera. No quería asustarlo apareciendo de repente dentro de la casa. Dio la vuelta por fuera, pisando descalza la hierba mojada que cortaba sus pies heridos. La cerca de madera vieja que un día rodeó el terreno aún estaba en pie, precaria, pero en pie. Aurora caminó hasta la tranquera, se apoyó en ella porque las piernas ya no la sostenían, y esperó. El viento soplaba fuerte ahora, trayendo las primeras gotas de lluvia. Vio cuando el hombre salió de la casa guiando al caballo cojo, con la soga improvisada en el cuello. Vio cuando se detuvo, alzó la vista y la vio a ella. Vicente pensó por un segundo que estaba viendo una aparición. Allí, en la tranquera de la casa abandonada, iluminada por la luz grisácea de la tormenta que se acercaba, estaba una mujer joven. Debía tener unos 25 años, pero con una expresión en los ojos de quien había vivido el doble. El vestido sencillo de algodón estaba roto en el bajo y sucio de tierra y manchas oscuras que podían ser sangre. El cabello oscuro y largo caía desgreñado sobre sus hombros, mojado de sudor y llovizna. Los pies descalzos estaban hinchados, cortados, apoyados en la tierra como si cada paso doliera. Pero fue el vientre lo que lo hizo detenerse por completo. Estaba embarazada, el vientre abultado, evidente incluso a través del vestido holgado. Y tenía moretones en los brazos, en el rostro, en el cuello, marcas oscuras y recientes que contaban una historia horrible sin necesidad de palabras. Vicente se quedó paralizado por un momento que pareció eterno. Tormenta bufó bajo a su lado, sintiendo la tensión en el aire. La lluvia comenzó a caer más fuerte, goteando del sombrero de Vicente, mojando sus hombros, pero él no se movió. Solo miró a esa mujer destrozada, apoyada en la tranquera vieja, y sintió algo oprimirle el pecho. Rabia, una rabia profunda hacia quienquiera que le hubiera hecho eso. «Estás herida», dijo finalmente, manteniendo la voz baja y tranquila, como hacía con los animales asustados. Fue una afirmación, no una pregunta. Ella no respondió. Solo continuó mirándolo con aquellos ojos hundidos y cansados. Vicente dio un paso adelante lentamente y vio cómo ella se encogía ligeramente. Se detuvo de inmediato. «No voy a hacerte daño», prometió. «Solo vine a buscar a mi caballo. Se lastimó y vino a parar aquí». «Ayuda». La palabra salió en un susurro ronco, tan bajo que Vicente casi no la escuchó a través del ruido de la lluvia. Pero la escuchó, y vio cuando ella se tambaleó, las piernas cediendo,
las manos soltando la cerca. Soltó la soga de tormenta y cubrió la distancia en 3 zancadas largas, atrapándola antes de que cayera por completo. Su cuerpo era demasiado ligero, solo piel y hueso además del vientre, y temblaba violentamente. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Ella no respondió, simplemente se desmayó en sus brazos, un peso muerto, confirmando lo que Vicente ya sospechaba. Se estaba muriendo de hambre, y el bebé con ella. Vicente la levantó en brazos sin esfuerzo, su cuerpo sorprendentemente ligero a pesar del embarazo. La cabeza de ella cayó contra su hombro inconsciente, y él sintió la respiración débil contra su cuello. Necesitaba actuar rápido. Miró a Tormenta, que lo observaba con aquellos ojos grandes e inteligentes. El caballo estaba herido, pero podía caminar. Tendría que arreglársela solo hasta la hacienda. «Lo siento, muchacho», murmuró Vicente, y comenzó a caminar por el camino lodoso, cargando a la mujer desmayada, mientras la tormenta se desataba sobre ellos. La lluvia caía como un látigo, fría e implacable, empapándolos en minutos. Vicente la sostuvo con firmeza, protegiendo su cabeza lo mejor que podía con su propio cuerpo, pero sabía que ella ya estaba mojada hasta los huesos. Los pies descalzos de ella se balanceaban inertes, y él rezó en silencio para que el bebé aún estuviera vivo dentro. 10 minutos de caminata que parecieron horas. Los músculos de los brazos de Vicente ardían, las botas se hundían en el lodo y la visibilidad era casi nula a través de la cortina de agua. Pero no se detuvo, no podía detenerse. Cuando finalmente divisó los contornos de la hacienda, el portón de madera y piedra que marcaba la entrada de sus tierras, Vicente sintió un alivio tan grande que casi tropezó. Doña Inés, el ama de llaves, estaba corriendo por el porche de la casa principal con un rebozo sobre la cabeza. Y cuando vio a Vicente surgir de la tormenta, cargando a una mujer en brazos, se detuvo en seco. «¡Llame al doctor!», gritó Vicente a través de la lluvia. Ahora, pero junto con el alivio, vino una certeza incómoda. Su vida acababa de cambiar. No sabía quién era esa mujer, de quién estaba huyendo o qué problemas traería consigo, pero sabía que no podría abandonarla. No podría vivir consigo mismo si lo hiciera. Doña Inés llegó corriendo con toallas y cobijas, con los ojos desorbitados de sorpresa al ver el estado de la mujer. Pero era una mujer práctica e inmediatamente comenzó a dar órdenes a los empleados que aparecieron en el porche. «Llévenla al cuarto de huéspedes, agua caliente, ropa limpia, comida ligera, y que alguien vaya a buscar al doctor Sebastián ahora. Está embarazada y desnutrida. Si no actuamos rápido, vamos a perder a los dos». Vicente subió las escaleras de la casa cargando a la mujer inconsciente, siguiendo a doña Inés hasta un cuarto pequeño pero cómodo en el segundo piso. La depositó con cuidado en la cama y solo cuando se alejó se dio cuenta de que sus manos temblaban de cansancio, de adrenalina y de algo más, miedo. Miedo de que ella no sobreviviera, miedo de haber llegado demasiado tarde. El ama de llaves ya estaba quitándole los harapos mojados, cubriéndola con sábanas secas, colocando paños húmedos en su frente. El rostro de la mujer era pálido como la cera, los labios agrietados, la respiración superficial. «¿Quién es ella, señor Vicente?», preguntó doña Inés mientras trabajaba. «No lo sé», respondió él honestamente. «La encontré en la casa vieja de los Álvarez. Está huyendo de alguien, por los moretones que tiene, y se está muriendo de hambre». Doña Inés se persignó. «Que Dios tenga misericordia. Haré lo que pueda, pero necesita un médico». Vicente asintió y salió del cuarto, bajando las escaleras con la ropa empapada, goteando en el suelo de madera. Fue hasta su despacho. Se sirvió un vaso de tequila que rara vez bebía, y se sentó en la silla frente al escritorio.
mirando la lluvia que aún caía afuera. Sabía que había tomado una decisión sin vuelta atrás. Al traerla a su casa, al involucrarse en esa historia, había cruzado una línea. Y quienquiera que la estuviera buscando, eventualmente vendría a tocar a su puerta. Vicente tomó el último trago de la bebida, sintiendo el líquido quemarle la garganta, e hizo una oración silenciosa, que Dios le diera fuerza para hacer lo correcto, porque por primera vez en mucho tiempo no estaba seguro de cuál sería el precio que pagaría por ello. Aurora se despertó con el olor a comida. No el olor a sobras frías y obligación que había conocido en casa de Martín, sino el aroma genuino de caldo de pollo fresco, pan calientito y té de hierbas. Abrió los ojos lentamente, confundida, esperando ver el techo agrietado de la casa abandonada, o, peor, el cuarto sofocante de la casa de su marido, pero vio un techo limpio de madera oscura, una ventana con cortinas de algodón por donde entraba la luz suave de la mañana y paredes encaladas de blanco. Estaba en una cama de verdad, con sábanas limpias y suaves, cubierta por una cobija gruesa que olía a lavanda. Por un momento pensó que estaba muerta. Pensó que quizás se había rendido en aquella casa vieja y ahora estaba en algún lugar entre el cielo y la tierra. Pero entonces el bebé se movió dentro de ella, una patada fuerte contra sus costillas, y el dolor familiar la trajo de vuelta a la realidad. Intentó sentarse y gimió en voz baja. Le dolía todo el cuerpo, cada músculo protestando contra el movimiento. ¿Cuántos días habían pasado? ¿Dónde estaba? Los recuerdos volvieron en fragmentos confusos. La tormenta, la tranquera, un hombre alto de sombrero, brazos fuertes asegurándola y después, nada. La puerta del cuarto se abrió y una mujer entró cargando una bandeja. Era baja, robusta, de cabello canoso recogido en un chongo apretado, y tenía ese aire de quien estaba acostumbrada a mandar. Usaba un vestido oscuro y sencillo y un delantal inmaculadamente blanco. Cuando vio a Aurora despierta, sus ojos se suavizaron ligeramente. Así que decidió volver al mundo de los vivos, dijo, colocando la bandeja en una mesita al lado de la cama. Ya era hora, 3 días durmiendo como muerta. El doctor dijo que era el cuerpo recuperándose de semanas de hambre. 3 días. Aurora sintió que el pánico le subía por la garganta. 3 días allí, expuesta, vulnerable. Martín podía estar buscándola, podía estar cerca. «Tengo que...» comenzó ella, intentando salir de la cama, pero las piernas no le obedecieron. «Usted no tiene que hacer nada más que comer y descansar», la interrumpió la mujer con firmeza. «Soy doña Inés, el ama de llaves de esta casa, y usted está en la Hacienda San Antonio, propiedad del señor Vicente Ramírez. Fue él quien la encontró y la trajo aquí. Le salvó la vida y la del bebé, si quiere saber». Aurora bajó la vista hacia su propio vientre, colocando las manos protectoramente sobre él. «¿El bebé está bien?», preguntó con voz temblorosa. «Está vivo, sí, pero débil como usted. Por eso va a comerse todo lo que está en esta bandeja sin quejarse». Doña Inés colocó la bandeja sobre el regazo de Aurora y esperó, con los brazos cruzados, hasta que la joven tomó la cuchara. La primera cucharada de caldo fue como una bendición bajando por su garganta. Aurora no se dio cuenta de que estaba llorando hasta que sintió las lágrimas caer en el plato. Comió despacio, cada bocado una pequeña victoria contra el vacío que había habitado su estómago por tanto tiempo. Doña Inés observaba en silencio, y en el rostro duro del ama de llaves había algo que parecía compasión. «Cuando termine, se va a bañar. Tengo ropa limpia separada para usted. Y después, si se siente con fuerzas, el señor Vicente quiere hablar. Solo si usted quiere, claro. Nadie la va a obligar a nada aquí». Aurora se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Él quiere saber mi nombre.
Quiere saber de dónde vino y si está en peligro para poder protegerla si es necesario. Protegerla. La palabra sonó extraña, casi imposible. Hacía tanto tiempo que nadie la protegía de nada. Aurora terminó de comer en silencio, y cuando doña Inés la ayudó a levantarse y caminar hasta el pequeño baño anexo al cuarto, sintió una gratitud tan profunda que no cabía en palabras. El agua tibia en la jofaina, el jabón perfumado, la toalla limpia, todo eran lujos que había olvidado que existían. Cuando finalmente se miró en el espejo empañado, apenas reconoció a la mujer que la miraba de vuelta, demasiado delgada, pálida, con ojeras profundas y un cabello que necesitaba ser cortado y tratado, pero viva, aún viva. Doña Inés dejó un vestido sencillo de algodón azul sobre la cama, lo suficientemente holgado para acomodar su vientre, y un rebozo de lana clara. «Póngase esto. Le avisaré al señor Vicente que ya está despierta. Está trabajando en el despacho». Media hora después, Aurora bajó las escaleras lentamente, apoyándose en el barandal de madera pulida. La casa era bonita, no ostentosa, pero bien cuidada. Había cuadros en las paredes, jarrones con flores secas, pisos encerados que brillaban bajo la luz que entraba por las amplias ventanas. Era una casa que respiraba soledad, pero también dignidad. El despacho estaba al final del pasillo de la planta baja y la puerta estaba entreabierta. Aurora se detuvo frente a ella, la mano temblando antes de tocar ligeramente. «¡Adelante!», dijo una voz grave. Vicente estaba sentado detrás de un gran escritorio de madera oscura, rodeado de estantes repletos de libros y papeles. Vestía una camisa sencilla de algodón blanco con las mangas arremangadas hasta los codos y unos lentes para leer que se quitó en cuanto la vio. Se levantó de inmediato, un gesto de respeto que sorprendió a Aurora. Martín nunca se levantaba cuando ella entraba en una habitación. «¿Cómo se siente?», preguntó Vicente, indicando una silla cómoda frente al escritorio. «Por favor, siéntese». Aurora obedeció, manteniendo la vista baja por costumbre. «Mejor, señor. Gracias por todo». Vicente volvió a sentarse, pero mantuvo una distancia respetuosa. «No tiene que agradecerme. Cualquiera habría hecho lo mismo». Aurora lo dudaba, pero no dijo nada. Un silencio pesado se instaló entre ellos hasta que Vicente suspiró. «Mire, no voy a presionarla para que me cuente nada que no quiera, pero necesito saber algunas cosas básicas. Su nombre, por ejemplo». «Aurora», respondió ella en voz baja. «Me llamo Aurora». «Aurora», repitió Vicente, como probando el sonido. «Es un nombre bonito. ¿Tiene apellido?». Ella dudó, luego negó con la cabeza. «Ya no tengo. Perdí el derecho a él». Vicente frunció el ceño, pero no insistió. «Está bien, Aurora. Entonces, ¿está huyendo de alguien?». Ella asintió, las manos apretando el rebozo. «De mi marido. Él me lastimaba mucho, y cuando descubrió que estaba embarazada, empeoró. Decía que el hijo no era suyo, que yo era una cualquiera, que iba a matarme en cuanto naciera el niño. Tuve que huir. Era eso o morir». Su voz se quebró en la última palabra, y Vicente sintió esa rabia familiar oprimirle el pecho. «¿Cuántos años tiene?». «25, señor». «¿Y cuánto tiempo lleva casada?». «2 años. Fueron los peores años de mi vida». Vicente se recostó en la silla, los dedos tamborileando pensativamente en la madera. «Su marido tiene influencia en la región. ¿Sabe dónde podría estar usted?». Aurora se encogió de hombros. «Es comerciante en la ciudad, conoce a mucha gente, ya debe estar buscándome, ofreciendo recompensa, esparciendo mentiras sobre mí. Siempre dijo que si me escapaba, me encontraría, y que cuando me encontrara, me mataría». La forma en que lo dijo, con una aceptación resignada, como si fuera solo un hecho inevitable de la vida, rompió algo dentro de Vicente. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa,
y esperó hasta que ella levantara la vista y lo mirara a los ojos. Aurora, escuche bien lo que voy a decirle. Mientras usted esté en esta hacienda, bajo mi techo, nadie va a lastimarla. Nadie. No me importa quién sea su marido ni cuántos hombres mande. Usted está a salvo aquí. ¿Entendió? Ella lo miró con una mezcla de esperanza e incredulidad, como si quisiera creerle pero no pudiera. ¿Por qué haría usted eso por mí? ¿Por qué arriesgaría su paz por una extraña? Vicente pensó en la pregunta, pensó en todas las razones prácticas que podría dar sobre el deber cristiano y la caridad, pero al final dio la respuesta más honesta. Porque cuando la vi en esa tranquera, vi a alguien que luchó con todo lo que tenía para sobrevivir. Vi valentía, no debilidad. Y porque creo que toda vida merece una segunda oportunidad. Aurora sintió que las lágrimas subían de nuevo, pero esta vez no las contuvo. Lloró en silencio, mojando el rebozo que apretaba entre sus dedos. Vicente la dejó llorar sin interrumpir, esperando pacientemente hasta que se calmara. Cuando finalmente se recompuso, él continuó. Puede quedarse aquí el tiempo que necesite. Doña Inés la ayudará con lo que sea necesario. Cuando nazca el bebé, tendremos un médico presente. Y después, si quiere reconstruir su vida lejos de aquí, la ayudaré con eso también. Pero por ahora, descanse, recupere sus fuerzas, deje que la vida le dé un respiro. Aurora asintió incapaz de hablar, se levantó lentamente y estaba casi en la puerta cuando la voz de él la detuvo. «Aurora», ella se giró. «Aquí usted ya no es la mujer que él hizo de usted. Aquí puede ser quien realmente es, recuérdelo». Salió del despacho con el corazón más ligero de lo que había estado en años. Subió las escaleras de vuelta al cuarto y por primera vez desde que huyó, se permitió pensar en algo más allá de la supervivencia. Se permitió pensar en posibilidades. Las semanas siguientes establecieron una rutina amable. Aurora se despertaba temprano, pero no por miedo. Se despertaba porque el sol entraba por la ventana y el canto de los pájaros la llamaba. Desayunaba en la cocina con doña Inés, quien poco a poco se revelaba menos severa de lo que parecía. El ama de llaves le contaba historias de la hacienda, de los trabajadores, del propio Vicente, y Aurora escuchaba ávida, construyendo mentalmente un retrato de aquel hombre que la había salvado. Descubrió que era viudo desde hacía 5 años, que había perdido a su esposa por una fiebre fulminante y que desde entonces vivía solo en esa hacienda demasiado grande para un hombre solo. Descubrió que era respetado por los empleados, justo pero firme, y que rara vez iba a la ciudad porque prefería la soledad de sus tierras. Su esposa se llamaba Elena, contó doña Inés una mañana mientras amasaba pan. Era una mujer dulce, delicada, siempre con una sonrisa en los labios. Cuidaba de todos aquí como si fuéramos familia. Cuando enfermó, el señor Vicente no se apartó de su lado ni un minuto. Pasó semanas sin dormir bien, trayendo médicos de ciudades lejanas, rezando, implorándole a Dios. Pero no sirvió de nada. Se fue en una noche de invierno, y él quedó tan diferente después, como si una luz se hubiera apagado dentro de él. Aurora sentía una opresión en el pecho cada vez que escuchaba esas historias. Entendía ese tipo de pérdida, aunque la suya fuera diferente. Ella no había perdido a alguien por la muerte, sino por la violencia, por la crueldad que transforma el amor en pesadilla. Y ahora estaba allí, refugiada en la casa de un hombre que conocía un dolor tan profundo como el suyo. Aurora ayudaba a doña Inés con tareas ligeras, cosiendo ropa vieja, pelando verduras, cuidando las gallinas en el corral. El trabajo no era una obligación, era una elección, y eso hacía toda la diferencia. Su cuerpo comenzó a recuperarse, sus mejillas ganaron color. El vientre creció sano y el bebé pateaba con vigor renovado. A veces, cuando estaba sola,
Aurora hablaba con el niño que crecía dentro de ella. Le prometía que sería diferente, que este bebé conocería solo amor y seguridad, que nunca vería a su madre ser golpeada o llorar a escondidas en la oscuridad. Eran promesas que no sabía si podría cumplir, pero que hacía de todos modos porque necesitaba creer que un futuro mejor era posible. Fue una tarde de domingo, después de la misa que el padre celebraba en la pequeña capilla de la hacienda, que Aurora tuvo su primera conversación verdadera con algunos de los trabajadores. Don Tomás, el capataz más viejo, se le acercó en el jardín donde estaba sentada a la sombra de una jacaranda. Era un hombre de piel curtida por el sol, manos callosas y ojos bondadosos. «Doña Aurora», dijo, quitándose el sombrero respetuosamente. «Solo quería decirle que es bueno tener una presencia femenina en la casa de nuevo. El señor Vicente anda menos serio desde que usted llegó». Aurora no supo qué responder. Solo sonrió tímidamente. La esposa de don Tomás, doña Clara, también se acercó, trayendo una canasta con frutas frescas. «Para usted y el bebé», dijo con una sonrisa cálida. «Necesita comer bien, hacer que este niño crezca fuerte». La bondad de esa gente sencilla conmovió a Aurora profundamente. Estaba acostumbrada a las miradas de juicio, a los susurros maliciosos a sus espaldas, a la soledad de quien no tiene a nadie. Pero allí, en esa hacienda perdida en el campo, encontraba algo que no esperaba: comunidad. Gente que la acogía sin hacer preguntas, que respetaba su silencio sobre el pasado, que ofrecía ayuda sin esperar nada a cambio. Era como si, por primera vez en su vida adulta, perteneciera a algún lugar. Pero por la noche, cuando se acostaba sola en el cuarto, el miedo volvía. Soñaba con Martín. Soñaba que él encontraba la hacienda, forzaba la puerta, la arrastraba del cabello de vuelta. Se despertaba sudada y temblorosa, y necesitaba poner la mano en su vientre para recordar que estaba a salvo. Una de esas noches, la pesadilla fue particularmente vívida. Aurora se despertó gritando, con el corazón desbocado, las manos aferrando las sábanas como si se estuviera ahogando. Escuchó pasos rápidos en el pasillo y la puerta se abrió. Vicente entró apresurado, todavía vestido con la camisa y los pantalones que había usado durante el día, el cabello desgreñado, como si él tampoco hubiera podido dormir. ¿Estaba teniendo una pesadilla?, preguntó, manteniendo una distancia respetuosa, pero con genuina preocupación en el rostro. Aurora asintió, incapaz de hablar, todavía atrapada entre el sueño y la realidad. Vicente dudó. Luego tomó la silla del rincón del cuarto y se sentó cerca de la cama, pero no demasiado cerca. ¿Quiere hablar de eso? Ella negó con la cabeza. ¿Quiere que llame a doña Inés? No, susurró Aurora finalmente. Solo no quiero estar sola ahora. Vicente asintió comprensivo. Entonces me quedaré aquí hasta que vuelva a dormirse. Puede descansar. No me iré. Y se quedó sentado en esa silla incómoda, en silencio, solo su presencia sólida y tranquilizadora, llenando el cuarto. Aurora se acostó de nuevo, se arropó con la cobija hasta la barbilla, y por primera vez en años se sintió verdaderamente protegida. No porque hubiera cerrojos en las puertas o armas guardadas, sino porque había un hombre bueno al otro lado del cuarto, un hombre que había elegido quedarse cuando podría haberse ido. Se durmió así, y esa vez no hubo pesadillas. Cuando se despertó por la mañana, Vicente ya no estaba, pero había un vaso de agua fresca en la mesita de noche y una nota escrita con letra firme. «Eres más fuerte que tus miedos, recuérdalo». Los días continuaron pasando en una sucesión tranquila. Aurora comenzó a ganar más confianza, a caminar por los terrenos de la hacienda sin el miedo constante de ser vista. Descubrió los huertos en la parte trasera de la propiedad,
donde naranjos y guayabos crecían en hileras organizadas. Descubrió el pequeño estanque donde las lavanderas golpeaban la ropa y conversaban animadamente. Descubrió la biblioteca en el segundo piso de la casa, un cuarto lleno de libros polvorientos que nadie más leía. Le pidió permiso a Vicente para usar la biblioteca, y él no solo accedió, sino que se sorprendió al descubrir que ella sabía leer. «Mi padre me enseñó cuando era niña», explicó Aurora. «Decía que una mujer que sabe leer nunca está completamente perdida, porque siempre puede encontrar mundos nuevos en los libros». Vicente comenzó a separar libros para ella, dejándolos sobre la mesa de la biblioteca con pequeñas notas, explicando por qué creía que le gustaría ese título. Aurora devoraba cada página, hambrienta de esas historias de lugares lejanos y personas valientes. Leía sobre mujeres que desafiaban destinos impuestos, sobre viajeros que cruzaban océanos en busca de libertad, sobre amores que florecían en los lugares más improbables. Y mientras leía, comenzaba a imaginar que quizás, solo quizás, ella también podría escribir un final diferente para su propia historia. Una tarde estaba en el jardín trasero, regando las hierbas que doña Inés cultivaba, cuando escuchó pasos detrás de ella. Se giró asustada y encontró a Vicente parado allí, sucio de tierra del trabajo en los potreros, con el sombrero en la mano. «Disculpe, no quería asustarla», dijo él. Aurora se relajó, soltando el aire que había contenido. «¿Está todo bien? Es que no lo oí llegar». Se quedaron allí por un momento, un silencio cómodo estableciéndose. Vicente miró las plantas. «Doña Inés dice que tiene buena mano para esto. Las hierbas nunca habían crecido tan bien». Aurora sonrió tímidamente. «Mi madre tenía un jardín cuando yo era niña. Me enseñaba los nombres de cada planta, para qué servían. Es uno de los pocos recuerdos buenos que tengo». Vicente asintió pensativamente. «Los recuerdos buenos son como semillas. Hay que regarlos para que no mueran». Aurora lo miró, realmente lo miró, y se dio cuenta por primera vez de lo diferente que era de cualquier hombre que había conocido. Había bondad en esos ojos, pero también una tristeza profunda, como si él también cargara cicatrices invisibles. «Señor Vicente», comenzó ella vacilante, «¿puedo preguntarle algo?» «Claro». «¿Por qué vive solo? Quiero decir, doña Inés me contó que es viudo, pero han pasado 5 años. ¿Nunca pensó en casarse de nuevo?» Vicente guardó silencio por un largo momento, con la vista perdida en las montañas a lo lejos. Luego dijo con voz baja: «Sí lo pensé. Pero luego me di cuenta de que algunas personas no están hechas para amar 2 veces. Mi esposa se llevó una parte de mí cuando murió, la parte que sabía cómo construir una familia, cómo ser feliz en los pequeños momentos. Lo que quedó fue solo trabajo y responsabilidad, y eso no es suficiente para ofrecerle a alguien». Aurora sintió una opresión en el pecho. «Entiendo», susurró. «Creo que yo también dejé partes de mí atrás, partes que Martín rompió y que quizás nunca vuelvan a crecer». Vicente la miró entonces, y había algo nuevo en esa mirada. «No creo eso», dijo firmemente. «Usted es más fuerte de lo que piensa, y las partes rotas pueden arreglarse si encontramos a las personas adecuadas para ayudar a juntarlas de nuevo». Antes de que Aurora pudiera responder, doña Inés apareció en la puerta trasera. «Señor Vicente, hay un hombre en la tranquera que quiere hablar con usted. Dice que está buscando a una mujer que se escapó», y a Aurora se le heló la sangre. El mundo de Aurora se detuvo. Las palabras de doña Inés resonaban en su cabeza como una campana fúnebre. Un hombre en la tranquera buscando a una mujer que se escapó. No podía ser coincidencia, no podía ser otra persona. Martín la había encontrado. Sus piernas flaquearon y habría caído si Vicente no la hubiera sostenido por el brazo, con firmeza, pero con gentileza.
Respira, dijo en voz baja. Todavía no sabemos quién es. Puede que no sea él. Aurora negó con la cabeza, con los ojos desorbitados de pánico. Es él. Sé que es él. Prometió que me encontraría y siempre cumple sus promesas cuando se trata de lastimarme. Vicente intercambió una mirada con doña Inés y el ama de llaves asintió comprensiva. «Entra a la casa», le ordenó a Aurora. «Ve a tu cuarto y cierra la puerta con llave. No salgas hasta que yo vuelva». «Pero», comenzó Aurora. «Confía en mí», la interrumpió Vicente. Y había algo en su voz, una firmeza inquebrantable, que la hizo obedecer. Aurora entró corriendo a la casa, subió las escaleras con el vientre pesado, haciendo de cada escalón una tortura, y se encerró en el cuarto. Se recargó en la puerta, con la respiración entrecortada, las manos temblando incontrolablemente. Podía oír voces abajo, indistintas, pero reconocería ese tono en cualquier lugar. Era él. Martín estaba allí, a pocos metros de distancia, separado de ella solo por paredes y por la voluntad de un hombre que apenas conocía. ¿Qué haría Vicente? ¿La entregaría? Después de todo, Martín era legalmente su marido. Tenía derechos sobre ella ante la ley, ante Dios, según lo que predicaban los padres. Vicente no tenía ninguna obligación de protegerla. Sería más fácil, más seguro, simplemente devolverla y evitar problemas. Aurora se sentó en la cama, abrazando su propio vientre, y rezó. Rezó como no lo hacía desde niña, cuando todavía creía que Dios escuchaba las plegarias de los débiles. Abajo, Vicente caminaba con pasos medidos hacia la tranquera principal de la hacienda. Podía ver la silueta de un hombre montado en un caballo bayo, vestido con ropa demasiado cara para un trabajador del campo, pero no lo suficientemente elegante para ocultar lo que realmente era, un bravucón de ciudad acostumbrado a conseguir lo que quería a través del dinero y las amenazas. Vicente reconocía el tipo. Se había encontrado con muchos así en sus viajes de negocios. Hombres pequeños, con egos grandes, que medían su valor por su capacidad de subyugar a otros. «Buenos días», saludó Vicente al acercarse, manteniendo la voz neutra. «¿Puedo ayudarlo?» El hombre lo miró de arriba abajo, con ojos pequeños y calculadores. Tenía un bigote recortado, cabello oscuro peinado con brillantina y un anillo de oro en el dedo meñique que captaba la luz del sol. «¿Usted es el dueño de estas tierras?», preguntó con arrogancia mal disimulada. «Soy Vicente Ramírez, para servirle». El hombre desmontó con movimientos bruscos que hicieron que el caballo retrocediera nervioso. «Martín López, comerciante de la ciudad. Estoy buscando a mi esposa, una muchacha de 25 años, cabello oscuro, embarazada. Huyó de casa hace algunas semanas. Está confundida, no sabe lo que hace. Podría ser peligrosa para sí misma y para el bebé. Alguien dijo que vieron a una mujer así por los alrededores». Vicente mantuvo la expresión cuidadosamente neutra, pero su mente trabajaba rápido. Estudió al hombre frente a él con más atención. Martín tenía las manos demasiado suaves para el trabajo honesto, uñas limpias y recortadas, ropa que costaba más de lo que un trabajador del campo ganaba en 6 meses. Pero había algo en sus ojos, una frialdad, una crueldad mal disimulada detrás de la máscara de marido preocupado. «¿Así que su esposa huyó?», preguntó Vicente, manteniendo el tono casual. «Debe ser una situación difícil». Martín asintió con impaciencia. «No está bien de la cabeza. El embarazo la dejó confundida. ¿Sabe cómo se ponen las mujeres cuando están esperando? Imaginan cosas, inventan historias». Vicente sintió la rabia hervir dentro de él, pero mantuvo la voz tranquila. «¿Qué tipo de historias?». Martín dudó una fracción de segundo antes de responder, y Vicente percibió la mentira antes incluso de que saliera de su boca. «Tonterías sobre mí, que soy violento, que ella está en peligro.
Pura fantasía. Soy un hombre de negocios respetado. Tengo una reputación que cuidar. Nunca le he puesto un dedo encima más allá de lo que es derecho de un marido. Vicente asintió lentamente, como si estuviera considerando las palabras. Entiendo. ¿Y los moretones que tendría también son fantasía? El rostro de Martín se contrajo ligeramente. ¿Quién dijo que tiene moretones? Pensé que usted no la había visto. Vicente se dio cuenta del error, pero no retrocedió. Solo estaba imaginando, señor López. Si una mujer embarazada está huyendo de su marido, inventando historias de violencia, sería lógico que tuviera alguna marca para sustentar la mentira, ¿no? O huiría sin motivo aparente. Martín lo estudió con los ojos entrecerrados, tratando de decidir si Vicente estaba siendo genuino o si escondía algo. Hace muchas preguntas para alguien que dice no haber visto nada. Vicente se encogió de hombros. Curiosidad natural. No todos los días aparece un comerciante de la ciudad buscando a una esposa fugitiva. Lo hace a uno pensar. ¿Pensar qué?, gruñó Martín, dando un paso adelante. Pensar por qué una mujer embarazada arriesgaría su propia vida y la del bebé huyendo en una noche fría, sin dinero, sin destino, si no estuviera desesperada. Pensar qué tipo de hombre inspira ese nivel de desesperación en una esposa. Pensar que quizás las historias que cuenta no son tan fantasiosas después de todo. El silencio que siguió era pesado como el plomo. Martín respiraba pesadamente por la nariz, los puños cerrados a los costados. Vicente podía ver la violencia luchando por salir, contenida solo por la conciencia de que estaba en territorio desconocido, rodeado por los trabajadores de Vicente, que comenzaban a reunirse a distancia, sintiendo que había problemas en el aire. ¿Me está llamando mentiroso?, preguntó Martín, con la voz baja y peligrosa. Estoy diciendo que no le creo, corrigió Vicente con calma. Estoy diciendo que estas son tierras grandes, señor López. Mucha gente pasa por aquí, trabajadores, viajeros. No puedo decir que haya visto a alguien con esa descripción. Martín dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Vicente de forma deliberada. Fue un intento de intimidación que no funcionó. Vicente era más alto, más ancho de hombros, y no se movió ni un centímetro. Mire, hacendado, esa mujer es mi propiedad legal. Tengo documentos de matrimonio que lo prueban. Si usted la está escondiendo, está cometiendo un delito. Puedo traer a las autoridades. Vicente sonrió entonces, pero no había calidez en esa sonrisa. Propiedad, repitió lentamente. Interesante elección de palabra. No sabía que todavía estábamos en tiempos de la esclavitud. Pensé que la ley consideraba a las esposas como personas, no como ganado. El rostro de Martín se puso rojo. No juegue conmigo, sé que está aquí, puedo sentirlo, y voy a llevármela de vuelta, aunque tenga que registrar cada rincón de esta hacienda. Vicente se cruzó de brazos sobre el pecho, su postura cambiando sutilmente a algo más amenazador. Va a hacer eso. ¿Y cómo planea entrar en mi propiedad sin invitación? Porque puedo garantizarle que a mis trabajadores no les gustará ver a un extraño invadiendo sus casas, revisando sus pertenencias, y yo particularmente no voy a tolerarlo. Martín escupió en el suelo, un gesto deliberadamente irrespetuoso. Usted no sabe con quién se está metiendo. Tengo amigos poderosos. Puedo hacerle la vida muy difícil. Puede intentarlo, respondió Vicente con calma. Pero mientras tanto, está perdiendo su tiempo aquí. No tengo a su esposa. No he visto a ninguna mujer embarazada fugitiva. Y ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer. Le sugiero que busque en otro lugar. Martín se quedó parado por un largo momento, con los ojos entrecerrados, evaluando a Vicente, tratando de decidir si valía la pena escalar la situación o retirarse estratégicamente.
Finalmente escupió de nuevo y montó en su caballo con violencia innecesaria. «Esto no ha terminado», gruñó. «Voy a averiguar dónde está, y cuando lo haga, se va a arrepentir de haber metido la nariz donde no lo llamaron». Vicente solo observó mientras Martín espoleaba al caballo y salía galopando por el camino, levantando una nube de polvo. Solo cuando el hombre desapareció por completo en el horizonte, Vicente permitió que sus hombros se relajaran. Las manos le temblaban ligeramente, no de miedo, sino de rabia contenida. Había visto la verdad en los ojos de ese hombre. Había visto violencia, posesividad y algo peor. Había visto a un hombre que disfrutaba lastimando. Volvió a la casa lentamente, organizando sus pensamientos. Encontró a doña Inés esperando en el porche, con los brazos cruzados y expresión preocupada. ¿Era él?, preguntó el ama de llaves. Vicente asintió. Era él. Iba a volver. Hombres así siempre vuelven. Doña Inés se persignó. ¿Qué vamos a hacer? Vicente miró hacia el segundo piso, donde sabía que Aurora estaba encerrada, probablemente muriéndose de miedo. Vamos a protegerla, cueste lo que cueste. Pero señor Vicente, intentó doña Inés, él es su marido ante la ley. Si trae a las autoridades, no hay mucho que podamos hacer. Vicente se giró para mirarla, y había una determinación absoluta en su rostro. La ley puede decir que él tiene derechos sobre ella, pero la ley también se equivoca a veces. Y yo no voy a entregar a esa mujer para que la golpeen hasta la muerte, solo porque un pedazo de papel dice que él es su dueño. No lo haré. Doña Inés estudió su rostro por un largo momento, y entonces algo se suavizó en su expresión. Nunca lo había visto así, dijo en voz baja. Ni siquiera cuando la señora Elena estaba enferma y usted luchaba contra el mundo entero para salvarla. Esta muchacha lo ha conmovido de una manera que no esperaba volver a ver. Vicente abrió la boca para negarlo, pero se detuvo. No podía mentirle a doña Inés. La mujer lo conocía desde hacía demasiado tiempo. Veía a través de él con facilidad. Ella me recuerda que todavía hay bondad en el mundo, admitió finalmente, que todavía hay personas dignas de ser salvadas. Y después de tanto tiempo viviendo en automático, solo trabajando y respirando sin vivir realmente, ella me hizo sentir algo de nuevo. El ama de llaves asintió, con los ojos brillando ligeramente húmedos. Entonces la protegeremos, pase lo que pase. Vicente subió las escaleras y tocó suavemente la puerta del cuarto de Aurora. «Soy yo, Vicente. Puede abrir». Escuchó el sonido del cerrojo al destrabarse y la puerta se abrió lentamente. Aurora estaba pálida, con los ojos rojos de tanto llorar, las manos aún temblando. Tenía arañazos en sus propios brazos de tanto apretarse la piel durante el pánico. Y Vicente sintió que el corazón se le encogía al ver su estado. ¿Era él?, preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. «Era», confirmó Vicente, «pero ya se fue. Por ahora». Aurora soltó un sollozo y se cubrió el rostro con las manos. Lo sabía, sabía que me encontraría. Nunca se rinde, nunca. Ahora usted va a tener problemas por mi culpa. Va a traer hombres, va a causar problemas, va a... Aurora, mírame. Vicente esperó hasta que ella bajara las manos y lo mirara a los ojos. No me importan los problemas que él pueda traer. No me importan las amenazas ni la ley injusta que le da a hombres como el poder sobre mujeres como usted. Lo que importa es que usted está a salvo aquí y va a seguir a salvo. ¿Pero cómo?, preguntó Aurora con la voz desesperada. Él tiene dinero, tiene influencia, conoce gente poderosa en la ciudad, puede sobornar delegados, comprar testigos falsos, inventar cualquier historia. Y yo no tengo nada, ninguna prueba de lo que me hizo, ningún documento, nada. Es mi palabra contra la suya. ¿Y quién le va a creer a una mujer fugitiva contra un comerciante respetado? Vicente respiró hondo
y entonces dijo algo que había estado pensando desde que vio a Martín por primera vez. Entonces necesitamos cambiar eso. ¿Cambiar cómo? Si usted ya no es su esposa, él ya no tiene poder sobre usted. Aurora lo miró confundida. No entiendo. ¿Cómo dejo de ser su esposa? La Iglesia no permite el divorcio, y aunque lo permitiera, Martín nunca estaría de acuerdo. Vicente dio un paso adelante, tomando las manos de ella entre las suyas. «Cásese conmigo». El silencio que siguió fue absoluto. Aurora parpadeó varias veces, como si no estuviera segura de haber oído bien. «¿Qué?» «Cásese conmigo», repitió Vicente más firme ahora. «Sé que parece una locura, sé que nos conocemos hace poco tiempo. Pero piénselo bien, si estamos casados, si hay un documento legal que dice que usted es mi esposa, Martín no puede simplemente llevársela. Tendría que probar que su matrimonio todavía es válido, lo que significa ir a la justicia, presentar pruebas, esperar un juicio, y mientras tanto usted estaría protegida. Pero eso no es justo para usted», tartamudeó Aurora. «Se quedaría atado a mí, a una mujer embarazada de otro hombre, a todos los problemas que traigo conmigo». Vicente sonrió entonces, una sonrisa pequeña pero genuina. «¿Quién dijo que veo esto como una atadura? Quizás lo veo como una liberación». Aurora sintió que las lágrimas le llenaban los ojos de nuevo. «Usted ni siquiera me conoce de verdad. No sabe quién era yo antes. ¿Qué errores cometí? ¿Qué tipo de persona soy?» «Sé que es fuerte», dijo Vicente suavemente. «Sé que luchó para sobrevivir cuando habría sido más fácil rendirse. Sé que se preocupa por el bebé que lleva, que es amable con doña Inés, que trata a los trabajadores con respeto, aunque solo sean empleados. Sé que le gusta leer, que le tiene miedo a las tormentas, pero no deja que eso la paralice, que sonríe cuando cree que nadie la está mirando. ¿Eso no es conocerla?» Aurora no sabía qué decir. Nunca nadie le había prestado atención de esa manera, notando pequeños detalles, viendo más allá de la superficie. «¿Y usted?», susurró ella. «¿Usted no se conoce a sí mismo? Porque, Vicente, usted tiene un corazón enorme escondido detrás de toda esa seriedad. Tiene una bondad que intenta disfrazar de deber y merece ser feliz de nuevo». «Entonces, déjeme intentar ser feliz con usted», pidió él. «No le estoy prometiendo un cuento de hadas. No sé si seré un buen marido, si sabré qué decir o hacer en los momentos adecuados. Pero le prometo que nunca le levantaré la mano, nunca la haré sentir miedo, y amaré a este bebé como si fuera mío, porque cualquier niño que usted ame ya es importante para mí también». Aurora miró a ese hombre. Realmente lo miró, y vio en él todo lo que siempre había soñado encontrar, pero creía que no existía. Vio honestidad, bondad, fuerza sin crueldad. Vio a alguien que la veía como persona, no como posesión. Vio un futuro que no tenía que ser solo supervivencia, sino que quizás, solo quizás, podría ser felicidad. «Sí», dijo ella con la voz firme a pesar de las lágrimas. «Sí, me caso con usted». Vicente dio un paso adelante y, por primera vez desde que se conocieron, le tocó el rostro con su mano grande y callosa, limpiando una lágrima que escurría. «Entonces, vamos a hacerlo de la manera correcta», dijo suavemente. «Mañana mismo iré a la ciudad, hablaré con el padre, tramitaré los documentos. Una boda rápida, sin fiesta, solo lo necesario para hacerlo legal. Y cuando Martín vuelva, encontrará una situación completamente diferente». Aurora sostuvo la mano de él contra su rostro, cerrando los ojos y saboreando ese toque gentil. «¿Cómo puede ser tan bueno?», preguntó con la voz entrecortada. «Después de todo lo que la vida le quitó, después de perder a su esposa, ¿cómo le quedó todavía bondad?». Vicente dudó, y cuando habló, había una vulnerabilidad cruda en su voz. «Porque Elena me hizo prometer,
antes de morir, que no dejaría que el dolor me convirtiera en piedra. Me tomó la mano, ya tan débil que apenas podía apretar, y me dijo: «Vicente, prométeme que seguirás siendo quien eres. Prométeme que no dejarás que mi muerte te mate a ti también». Y se lo prometí. Ha sido lo más difícil que he hecho, mantener esa promesa. Pero cuando la vi en esa tranquera, entendí por qué. Porque todavía habría alguien que necesitaría la parte buena de mí. Aurora abrió los ojos, y había tanto amor en esa mirada que Vicente sintió que el pecho se le oprimía. «Ella estaría orgullosa de usted», susurró Aurora. «Su Elena estaría orgullosa del hombre que sigue siendo». «Eso espero», respondió Vicente, «y espero que entienda que mi corazón, que estuvo cerrado tanto tiempo, encontró una manera de abrirse de nuevo. No para reemplazarla, nunca podría hacer eso, sino para dejar entrar algo nuevo, a alguien nuevo». Aurora sintió más lágrimas escurrir, pero esta vez eran lágrimas de algo que no sentía desde hacía años: gratitud, esperanza, quizás hasta alegría. «No sé cómo ser una esposa de verdad», admitió. «Solo sé cómo sobrevivir a un matrimonio, no sé cómo construir uno». «Entonces aprenderemos juntos», dijo Vicente acercándose más. «Cometeremos errores. Habrá días difíciles, momentos en que dudaremos, pero al menos lo intentaremos. Es más de lo que mucha gente tiene». «¿Por qué?», preguntó ella, con la voz quebrada. «¿Por qué haría esto por mí?» Comenzó Vicente y se detuvo, luchando con palabras que no sabía cómo formar. «Porque en algún momento entre encontrarla en esa tranquera y ahora, usted dejó de ser una extraña a la que ayudé. Se convirtió en alguien que me importa, alguien a quien quiero proteger, no por deber, sino porque la idea de que algo le pase me duele por dentro. Porque cuando me despierto por la mañana, el primer pensamiento que tengo es si durmió bien. Porque cuando estoy trabajando en los potreros, me encuentro pensando en qué libro voy a separar para que lea. Porque ayer, cuando le sonrió a doña Clara en el patio, sentí que mi corazón hacía algo que pensé que nunca volvería a hacer. Sentir felicidad genuina solo por ver a otra persona feliz». El silencio que siguió era denso, cargado de todo lo que no se estaba diciendo. Aurora sintió que algo se movía dentro de ella, no el bebé esta vez, sino algo en su propio corazón. Algo que pensaba que estaba muerto desde hacía mucho tiempo. Esperanza. No solo la esperanza de sobrevivir, sino la esperanza de vivir de verdad, de ser vista no como una posesión o una carga, sino como una persona, como una mujer. «Vicente», susurró ella. Él todavía sostenía su rostro, y ahora Aurora colocó su propia mano sobre la de él, pequeña y delicada contra la palma callosa. «Usted también me importa más de lo que debería, más de lo que es sensato, y tengo miedo de eso, porque todo lo que he amado me ha sido arrebatado o destruido». «Entonces, no deje que esto también sea arrebatado», pidió Vicente, acercándose más. «No deje que el miedo gane de nuevo». Aurora cerró los ojos, sintiendo el calor de él tan cerca, el olor a tierra y trabajo honesto que siempre lo acompañaba, y tomó una decisión. Se puso de puntillas, ignorando el peso de su vientre, y lo besó. Fue un beso vacilante al principio, cargado de miedo y esperanza a partes iguales. Pero entonces Vicente la rodeó con sus brazos, gentil pero firme, y el beso se profundizó. No era un beso de pasión desenfrenada, sino algo más precioso. Era un beso de promesa, de sanación, de dos almas rotas encontrando consuelo la una en la otra. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «No sé cómo va a terminar esto», dijo Aurora. «No sé si vamos a sobrevivir a lo que viene». «Entonces lo descubriremos juntos», respondió Vicente, apoyando su frente en la de ella. Y mientras permanecían allí,
Abrazados en la luz suave de la tarde que entraba por la ventana, ninguno de los dos se percató de la figura que los observaba desde el camino. Martín no se había ido como fingió. Había dado la vuelta por las tierras, dejado el caballo escondido y ahora espiaba por una ventana lateral de la casa. Vio el beso, vio el abrazo, y su rostro se contorsionó en una máscara de odio puro. Así que era eso. Su esposa, la cualquiera que había jurado amarlo solo a él, se estaba entregando a otro hombre. Estaba embarazada de otro, probablemente. Todas las sospechas que había tenido, todas las acusaciones que ella había negado entre lágrimas y súplicas, eran verdad. Y ese hacendado, ese hombre arrogante que se había atrevido a mentirle en la cara, estaba robando lo que era suyo por derecho. Martín retrocedió silenciosamente, volvió a donde había dejado el caballo y montó con una sonrisa cruel en los labios. Había visto lo que necesitaba ver. Ahora tenía pruebas, o al menos lo suficiente para crear una historia convincente. Adulterio, rapto, complicidad en un crimen. Volvería a la ciudad, reuniría hombres, compraría los favores de quien necesitara comprar y regresaría. Y cuando regresara, no vendría solo. Vendría con fuerza suficiente para destruir a ese hacendado presuntuoso y arrastrar a su esposa de vuelta a donde pertenecía, al infierno que él crearía especialmente para ella. El matrimonio tuvo lugar 3 días después, en una ceremonia tan discreta que apenas podría llamarse celebración. El padre Augusto, un hombre anciano de barba blanca y ojos sabios, vino a la hacienda una mañana nublada y celebró la unión en la pequeña capilla que se encontraba en la parte trasera de la propiedad. No hubo más invitados que doña Inés, don Tomás y doña Clara. No había flores adornando el altar, ni música sonando, ni vestido blanco de novia. Aurora llevaba el vestido azul sencillo que doña Inés le había cosido, con un rebozo blanco sobre los hombros y flores silvestres que había recogido del jardín, prendidas en el cabello. Vicente vestía su mejor traje, oscuro y sobrio, pero tenía en las manos un pequeño ramo de jazmines que había cortado personalmente por la mañana, porque recordaba que Aurora había comentado que le gustaba su perfume. El padre Augusto condujo la ceremonia con la seriedad que el momento requería, pero había bondad en su voz cuando leyó los votos. Vicente Ramírez acepta a Aurora como su legítima esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe. Acepto, dijo Vicente firme y claro, mirándola directamente a los ojos. Aurora acepta a Vicente Ramírez como su legítimo esposo para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe. Aurora respiró hondo, sintiendo el peso de ese momento, el significado de esas palabras que una vez había pronunciado ante otro hombre y que se habían convertido en cadenas. Pero mirando a Vicente, viendo la honestidad en su rostro, la bondad en sus ojos, supo que esta vez sería diferente. «Acepto», dijo ella, y su voz no tembló. «Entonces, por el poder que me ha sido conferido por Dios y por la Iglesia, yo los declaro marido y mujer. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre». Puede besar a la novia. El beso fue suave, casi casto, pero cargado de promesas silenciosas. Cuando se separaron, doña Inés lloraba abiertamente, secándose los ojos con el delantal. Doña Clara aplaudía con entusiasmo, y don Tomás sonreía ampliamente, con el sombrero en las manos. Era una familia pequeña, improvisada, pero era una familia. Y por primera vez, desde que su propio padre había muerto años atrás, Aurora sintió que pertenecía a algo más grande que ella misma. Después de la ceremonia, el padre Augusto llamó a Vicente para una conversación privada en el jardín.
Aurora vio a los dos hablando seriamente, el padre gesticulando con preocupación, Vicente asintiendo gravemente. Cuando volvió, había una tensión en sus hombros que no estaba allí antes. ¿Qué pasó?, preguntó Aurora tomando su mano. Vicente dudó, luego decidió ser honesto. El padre Augusto cree que cometí un error. Dice que su primer matrimonio todavía es válido a los ojos de la Iglesia y que éste podría ser considerado bígamo. Si Martín lo impugna, puede traer problemas legales serios, no solo para usted, sino para mí también. El miedo volvió a oprimir el estómago de Aurora. Entonces, fue inútil. El matrimonio no vale nada. Sí vale, se apresuró a decir Vicente. Ante la ley civil estamos casados, tenemos los documentos, los testigos. Puede que no valga para la Iglesia, pero vale para el delegado, para el juez, para quien venga a cuestionar. Y al final, eso es lo que importa. Compra tiempo, compra protección. Aurora asintió, pero la sombra de la duda estaba plantada. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si Martín viene con mejores abogados, con jueces comprados? Vicente la atrajo hacia él, rodeándola con sus brazos. Entonces, lucharemos de nuevo, y de nuevo. Cuantas veces sea necesario. No voy a rendirme con usted, Aurora. Nunca. Tuvieron 4 días de paz, 4 días en los que Aurora pudo fingir que la vida sería así para siempre, tranquila y sencilla. Vicente la trataba con una amabilidad constante que la hacía querer llorar de gratitud. Nunca le exigió nada, nunca la presionó, respetaba sus espacios y sus silencios. Por la noche dormían en cuartos separados porque Vicente había insistido en que ella necesitaba sentirse segura, necesitaba tener su propio espacio hasta que quisiera compartir el de él. Era un tipo de respeto que Aurora nunca había experimentado. Martín siempre tomaba lo que quería, cuando quería, sin preguntar, sin considerar. Vicente esperaba. Y en esa espera había más amor que en cualquier palabra bonita que le hubieran dicho jamás. Pero la paz no duraría. Aurora lo sabía en el fondo de su alma. Sabía que Martín no era hombre de aceptar la derrota. Y en la mañana del 5.º día, sus peores sospechas se confirmaron. Era poco después del amanecer cuando escucharon el sonido de caballos en el camino. Muchos caballos. Aurora estaba en la cocina ayudando a doña Inés a preparar el café cuando el ruido llegó hasta ellas. El ama de llaves corrió hacia la ventana y lo que vio hizo que su rostro palideciera. «¡Señor Vicente!», gritó. «¡Venga rápido!». Vicente bajó las escaleras corriendo, todavía ajustándose la camisa que se ponía a toda prisa. Cuando miró por la ventana, sintió que el estómago se le encogía. Viniendo por el camino principal de la hacienda estaba Martín López, pero no solo. Traía consigo al menos a 8 hombres armados, algunos con rifles visibles en la espalda, otros con machetes colgando de los cinturones. Y al frente de todos, cabalgando con aire de autoridad, estaba un hombre de uniforme, un delegado. Martín había traído la ley con él. Vicente se giró hacia Aurora, que estaba paralizada en la puerta de la cocina, con el rostro blanco como el papel. «Sube al cuarto», le ordenó. «Cierra la puerta con llave y no salgas hasta que te llame». «Pero, ahora, Aurora». Ella obedeció, subiendo las escaleras con dificultad por el vientre que crecía cada día. Vicente esperó hasta oír la puerta cerrarse en el piso de arriba. Entonces salió al porche delantero. Don Tomás y los otros trabajadores ya se estaban reuniendo, sintiendo que había problemas en el aire, tomando herramientas de trabajo que podrían servir como armas si era necesario. Pero Vicente levantó la mano, pidiendo calma. No quería violencia si podía evitarla. El grupo se detuvo frente a la casa y Martín desmontó con una sonrisa triunfante en el rostro. El delegado, un hombre gordo de bigote espeso y uniforme mal ajustado, desmontó también, sacando un papel del bolsillo. «¿Vicente Ramírez?», preguntó el delegado con voz aburrida. «Soy yo»,
respondió Vicente. Tengo aquí una orden de registro. Informes confiables indican que usted mantiene en su propiedad a una mujer casada que huyó de su legítimo esposo. Eso es delito de rapto y complicidad en deserción conyugal. Voy a necesitar que entregue a la mujer inmediatamente. Vicente bajó los escalones del porche lentamente, manteniendo las manos visibles. Delegado, con todo respeto, no hay ninguna mujer fugitiva aquí. La única mujer en esta casa, además de mi ama de llaves, es mi esposa legalmente casada, con documentos que lo prueban. Martín escupió en el suelo. Mentira. Esa mujer es mi esposa. Nos casamos hace 2 años en la iglesia de San Juan. Tengo el acta de matrimonio que lo prueba. Vicente sacó del bolsillo interior de su chaleco un papel cuidadosamente doblado. Y yo tengo esta acta de matrimonio, emitida hace 5 días por el padre Augusto, que prueba que Aurora es mi esposa. El delegado tomó el papel, lo examinó con cara de quien preferiría estar en cualquier otro lugar, y suspiró. Esto complica las cosas. Martín se acercó, tratando de leer el documento por encima del hombro del delegado. No complica nada. Ese matrimonio es inválido. Ella ya estaba casada conmigo. No puede casarse de nuevo sin disolver el primer matrimonio. Vicente se cruzó de brazos. ¿Y usted tiene pruebas de que es la misma persona? ¿Que la mujer mencionada en su documento es la misma que vive en mi casa? Martín lo fulminó con la mirada. Claro que es la misma. Aurora López, 25 años, cabello oscuro, embarazada. Es ella. Interesante, dijo Vicente con calma, porque la mujer que vive en mi casa se llama Aurora Ramírez ahora. Y en cuanto al resto, hay miles de mujeres con esa descripción. Tendría que probar que es específicamente la suya. El delegado se rascó la cabeza, claramente incómodo. Miren, señores, esto va a tener que resolverse en un tribunal. Yo no puedo simplemente invadir una propiedad y llevarme a una mujer a la fuerza basándome en acusaciones. Necesito más pruebas. Entonces, déjeme verla, exigió Martín, dando un paso adelante. Déjeme ver a esa tal Aurora Ramírez y probar que es mi esposa. Vicente no se movió. No, mi esposa está embarazada y nerviosa. No voy a exponerla a esta vergüenza. Si quiere llevar esto adelante, hágalo a través de los medios legales apropiados. La máscara de civilidad de Martín finalmente se cayó. Avanzó hacia Vicente, pero los trabajadores de la hacienda se cerraron detrás de su patrón, con las herramientas en las manos, formando una barrera humana. Los hombres armados que Martín había traído se tensaron, con las manos yendo hacia sus armas. El aire se volvió denso, la violencia a punto de estallar. El delegado levantó las manos. «Calma, calma. No va a haber tiroteo en mi jurisdicción, señor López. El hacendado tiene razón. Esto tiene que ir a un juez. No puedo hacer nada sin una orden judicial apropiada». «Usted me pagó para venir aquí», gruñó Martín. «Me pagó bien». El delegado se puso rojo. «Me pagó para hacer mi trabajo, que es verificar una denuncia». «Verifiqué. No hay pruebas suficientes para una acción inmediata. Si quiere demandar, contrate un abogado». Martín miró a su alrededor, viendo que estaba en desventaja numérica y territorial. Los hombres que había traído eran mercenarios, no soldados, y claramente no estaban dispuestos a arriesgar la vida en una pelea que no era suya. «Esto no ha terminado», escupió Martín, señalando a Vicente. «Usted robó a mi esposa, la convirtió en su prostituta y va a pagar por ello. Voy a destruirlo a usted, a su hacienda, a todo lo que tiene, y voy a llevármela de vuelta, aunque tenga que quemar este lugar hasta los cimientos». Vicente dio un paso adelante, y había algo en sus ojos que hizo que incluso Martín retrocediera. «Inténtelo», dijo en voz baja, pero con una intensidad que cortaba como una navaja. «Inténtelo y descubrirá que hay cosas
por las que un hombre está dispuesto a morir, y proteger a quien ama es una de ellas. Martín aún intentó mantener la mirada desafiante, pero falló. Se giró bruscamente, montó en su caballo y salió galopando con los mercenarios siguiéndolo. El delegado guardó los papeles, le dio un asentimiento avergonzado a Vicente y montó también. Antes de irse, sin embargo, se detuvo. «Señor Ramírez, un consejo. Ese hombre no se rendirá. Tiene mucho dinero y poca moral. Si yo fuera usted, prepararía una defensa legal sólida y quizás algunas precauciones extra para proteger su propiedad». «Entiendo», dijo Vicente. «Gracias por el aviso». Cuando todos se fueron y solo quedaba el polvo en el camino, Vicente finalmente permitió que sus hombros se relajaran. Subió corriendo al cuarto de Aurora y tocó la puerta. «Soy yo. ¿Puedes abrir?» La puerta se abrió y Aurora se arrojó a sus brazos, sollozando. Lo oí todo. Lo oí llamarme prostituta, amenazando con quemar la hacienda. «Vicente, no puedo. No puedes destruir todo lo que has construido por mi culpa. Tengo que irme. Tengo que...» «¡Basta!», la interrumpió Vicente, sosteniendo su rostro entre las manos. «No vas a ir a ninguna parte. Esta es tu casa. Ahora es nuestra casa. Y nadie te va a sacar de aquí. Pero va a volver, y la próxima vez será peor. Entonces estaremos preparados», dijo Vicente con determinación. «Voy a contratar abogados. Voy a reunir testigos sobre el tipo de hombre que es. Voy a...» «No es necesario», interrumpió una voz desde la puerta. Ambos se giraron sorprendidos. Doña Inés estaba allí, sosteniendo algo en sus manos, un sobre amarillento y viejo. «¿Qué es eso?», preguntó Vicente. El ama de llaves entró en el cuarto y le entregó el sobre a Aurora. «Ábrelo». Con manos temblorosas, Aurora abrió el sobre y sacó lo que había dentro. Eran cartas, varias cartas escritas con una delicada letra femenina. Mientras leía, sus ojos se fueron abriendo cada vez más. «Doña Inés, ¿de dónde sacó esto?». El ama de llaves suspiró. «Hace algunos años, una muchacha apareció en la hacienda pidiendo trabajo. Dijo que había huido de un matrimonio violento en la ciudad. Era dulce, asustada. Me recordó a ti. El señor Vicente estaba de viaje, así que la contraté temporalmente para ayudar en la cocina. Se quedó aquí 3 meses, recuperándose, ganando fuerzas, y durante ese tiempo le escribió cartas a una hermana que vivía lejos, contándole todo lo que había pasado. Las golpizas, los huesos rotos, las amenazas de muerte, contando el nombre del hombre que la torturaba. Cuando finalmente reunió el valor para irse y empezar de nuevo lejos, me dejó las cartas. Dijo que quizás algún día serían útiles. Nunca imaginé que lo serían». Vicente tomó una de las cartas y leyó en voz alta. «Mi querida hermana, no sé si sobreviviré un año más con Martín López. Ayer me rompió 2 costillas porque la cena se enfrió. La semana pasada me encerró en el sótano sin comida por 3 días porque me atreví a preguntarle dónde había estado. Tengo miedo de dormir, miedo de despertar, miedo de respirar demasiado fuerte. Si recibes noticias de mi muerte, que sepas que no fue un accidente. Fue él, siempre fue él». El silencio que siguió era pesado. Aurora miró las cartas como si fueran oro. «Esto es una prueba de que es violento, de que ya lo ha hecho antes. Un juez tiene que tomar esto en consideración». Doña Inés asintió. La muchacha se llamaba Rita. No sé dónde está ahora, pero estas cartas fueron su testimonio. Y pueden ser tu testimonio también. Vicente abrazó al ama de llaves con fuerza. «Doña Inés acaba de salvarlo todo». La anciana solo sonrió, con los ojos húmedos. «Nadie merece vivir con miedo. Ya he visto esto suceder demasiadas veces. No de nuevo». Los meses siguientes fueron una batalla legal. Vicente contrató a los mejores abogados que el dinero podía comprar.
Las cartas de Rita fueron presentadas como evidencia del carácter violento de Martín. Se llamaron a testigos, gente de la ciudad que tenía historias que contar, pero que siempre había tenido miedo de hablar. Una lavandera que había visto a Aurora con moretones, un médico que había sido llamado una vez para tratar un brazo roto y había oído a Martín amenazar a su esposa si contaba la verdad. Un comerciante que había presenciado a Martín arrastrando a Aurora del cabello por la calle. Poco a poco, la fachada de hombre respetable que Martín había construido comenzó a resquebrajarse. El proceso fue largo y doloroso. Aurora tuvo que testificar, contar cosas que preferiría olvidar, revivir traumas frente a extraños. Pero Vicente estuvo siempre a su lado, sosteniendo su mano siendo su ancla. Y lentamente la marea comenzó a girar a su favor. Fue una tarde de invierno. 6 meses después de la boda que llegó la sentencia. El juez, un hombre anciano de cabello blanco y mirada severa, leyó el veredicto con voz firme. Considerando las pruebas presentadas de violencia doméstica sistemática y amenazas de muerte, considerando el testimonio consistente de múltiples testigos, y considerando que la demandante huyó en legítima defensa de su propia vida y de la vida del niño que llevaba, este tribunal declara el primer matrimonio nulo por vicio de consentimiento bajo coacción. La señora Aurora tiene derecho a permanecer casada con el señor Vicente Ramírez sin impugnación legal. En cuanto al señor Martín López, se le prohíbe acercarse a la demandante bajo pena de prisión inmediata. Caso cerrado. Aurora se derrumbó en lágrimas allí mismo en el tribunal. Lágrimas de un alivio tan profundo que dolía. Vicente la abrazó con fuerza, y ella pudo sentir que él también estaba llorando. Era libertad, verdadera libertad. Por primera vez en años ya no tenía que mirar por encima del hombro. Ya no tenía que tener miedo. 2 semanas después de la sentencia, en una madrugada fría, Aurora entró en trabajo de parto. Fue un parto difícil, largas horas de dolor que parecían no tener fin. Vicente se quedó fuera del cuarto todo el tiempo, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado, rezando cada vez que oía a Aurora gritar. Doña Inés y la partera trabajaban dentro del cuarto, y cuando finalmente, después de lo que parecieron días, pero fueron solo horas, escucharon el llanto de un bebé, Vicente casi se desplomó de alivio. Doña Inés abrió la puerta con una sonrisa cansada. Es una niña, sana y fuerte como su madre. ¿Quiere conocer a su hija? Vicente entró en el cuarto lentamente, casi con miedo de romper el momento. Aurora estaba en la cama, pálida y exhausta, pero con una sonrisa radiante en el rostro. En sus brazos, envuelto en mantas limpias, estaba el bebé, una niña pequeña de cabello oscuro y mejillas regordetas, que lloriqueaba en voz baja. Vicente se acercó y Aurora le extendió a la niña. ¿Quieres cargarla? Él tomó a la niña con un cuidado infinito, como si estuviera hecha de cristal. Era tan pequeña, tan perfecta. Tenía los dedos minúsculos cerrados en puños, y cuando abrió los ojos por primera vez, eran oscuros y curiosos. «Hola, pequeña», susurró Vicente, con la voz entrecortada. «Bienvenida al mundo». La niña dejó de llorar al oír su voz, como si reconociera a quien la sostenía. «¿Cómo vamos a llamarla?», preguntó Aurora. Vicente miró a su esposa, a la niña en sus brazos, y sintió que algo se completaba dentro de él, algo que había estado roto desde que Elena murió. Elena Aurora, dijo, en honor a 2 mujeres extraordinarias. Aurora comenzó a llorar de nuevo, pero eran lágrimas felices. Es perfecto, ella es perfecta, y nosotros somos una familia. Los años pasaron como hojas al viento. Elena creció fuerte y sana, una niña de temperamento dulce y risa fácil, que era la alegría de la hacienda.
Tenía los ojos de su madre y la terquedad gentil de su padre, y todos la amaban. Aurora floreció en esos años. La mujer asustada que había llegado embarazada y huyendo se transformó en alguien confiada, fuerte, radiante. Aprendió a administrar la hacienda junto a Vicente, se ganó el respeto de los trabajadores, se volvió indispensable en esa comunidad. Y Vicente, el viudo solitario que había pensado que nunca más sonreiría, descubrió que el corazón humano tiene una capacidad infinita para empezar de nuevo. Descubrió que el amor no tiene una cantidad limitada, que amar a Aurora no disminuía el amor que tuvo por Elena, solo expandía su corazón. 3 años después del nacimiento de Elena, Aurora quedó embarazada de nuevo. Esta vez fue un niño robusto y llorón, que recibió el nombre de Tomás en honor al viejo capataz, quien lloró como un niño cuando supo del honor. Y una tarde de primavera, 15 años después de aquel día en que Vicente encontró a Aurora apoyada en una tranquera vieja, pareciendo a punto de derrumbarse, él estaba en el porche de la casa observando a sus hijos jugar en el jardín. Elena tenía 15 años ahora, ya casi una señorita, enseñándole a su hermana menor, Clara, de 7 años, a hacer coronas de flores. Tomás, con 12 años, corría detrás de las gallinas con la energía inagotable de los niños. Aurora apareció a su lado, con canas comenzando a aparecer en las sienes, algunas arrugas alrededor de los ojos, pero todavía hermosa, todavía la mujer que amaba más cada día. —¿En qué piensas? —preguntó ella, apoyando la cabeza en su hombro. Vicente la abrazó por la cintura. Estaba pensando en la suerte que tuve, en cómo mi vida estaba vacía antes de ti y cómo ahora rebosa. Aurora sonrió. Sabes que yo pienso lo mismo, ¿verdad? Me salvaste, Vicente, me salvaste de verdad. Nos salvamos mutuamente, corrigió él. Tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Me enseñaste que empezar de nuevo es posible, que la vida continúa después de la pérdida, que el amor no se acaba, solo se transforma. Se quedaron allí en silencio, observando los frutos de todo lo que habían construido juntos. Una familia imperfecta, marcada por cicatrices, pero llena de amor verdadero. Una familia que nació de la desesperación y floreció en la esperanza. Y mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranja y dorado, Vicente hizo una oración silenciosa de gratitud. Gratitud por aquel día tormentoso en que siguió las huellas de un caballo herido. Gratitud por haber tomado la decisión correcta cuando podría haber dado la espalda. Gratitud por cada día difícil que los había llevado hasta allí, porque al final todo el sufrimiento había valido la pena, todo el riesgo había valido la pena. Porque el amor verdadero, ese que nace de las cenizas y se niega a morir, siempre vale la pena. ¿Y tú? ¿Crees que el amor verdadero es aquel que nos acepta con nuestras cicatrices? ¿Que a veces el nuevo comienzo nace exactamente donde pensamos que todo estaba perdido? Aurora y Vicente demostraron que no importa cuán oscura sea la noche, siempre existe la posibilidad de un amanecer. Que incluso cuando estamos rotos, podemos encontrar a alguien dispuesto a juntar los pedazos con nosotros. Deja en los comentarios qué parte de esta historia te conmovió más. ¿Fue el momento en que él la encontró en la tranquera? ¿Fue la propuesta de matrimonio? ¿Fue el nacimiento de Elena? Comparte esto con alguien que necesite creer que siempre hay esperanza, que siempre hay una puerta abriéndose, incluso cuando parece que todas se han cerrado. Y recuerda, nunca estás solo. Siempre hay alguien dispuesto a extender la mano si tienes el valor de aceptarla. No importa lo que hayas pasado, no importa cuántas veces hayas caído. Lo que importa es que todavía estás aquí, todavía estás respirando, todavía tienes la oportunidad de escribir un final diferente para tu historia. Dios te bendiga donde quiera que estés. Hasta la próxima historia aquí en Cuentos del Rancho.